Bien, saludos, buenas tardes, estimado participante. Nos encontramos de nuevo hoy en la segunda parte de la unidad número 3 para continuar con los trabajos que tenemos pendientes. Eh, Hoy la agenda que tenemos es, como decíamos ayer, continuar mostrando algunos conceptos que deben dominar en las lecturas o guiarlos en las lecturas y terminar el punto de técnicas de búsqueda de información utilizando los operadores booleanos y al final, pues, iniciar las orientaciones básicas de cómo realizar la práctica. Esa sería la agenda de hoy, así que atentos todos e iniciamos. Vamos a empezar con el punto 1 y es resumiendo lo que vimos ayer. Para aquellos que de alguna manera no pudieron conectarse, pudieran tener una idea básica de lo conversado ayer. Ayer vimos, eh, eh, vamos a repetirlo hoy, uno de los puntos tratados fue el concepto de Internet y lo definíamos como las redes, la telaraña que muchos llaman mundial y explicamos cómo se conectan las PC y cómo en nuestro país la historia es reciente con relación a cómo llega la Internet a la República Dominicana. Y vimos también que habían dos maneras de uno conectarse, que era a través de un proveedor de servicio, que te conocen esos proveedores, cuáles son en el país, y la otra manera es a través de una conectividad local o una red de computadora local, que también, quien estaría también conectado a un proveedor, y de esa manera pues estábamos conectados. Creo que un dato importante que mencionamos ayer era cómo llega el Internet a la República Dominicana y mencionamos dos tipos de conectividad. Una era vía satelital con algunas compañías que llegaron recientemente y la otra era vía un cable de submarino que viene desde el nodo de Miami y que pasa por el servidor o el NIC ubicado en la Universidad Madre Maestra Recinto Santo Domingo. Y mencionaban un dato importante ahí que al principio de la década de los 90, pues no, nadie asistió a esa reunión de organización del Internet, asistió la madre maestra y por eso le adjudicaron el servidor o el NIC de donde se administra el Internet en la República Dominicana. Lo que hacen los proveedores es que compran espacios y servicios y los revenden a los usuarios, pero el INNIC nunca está en una compañía o empresa privada, sino una compañía sin fin de lucro. Por lo general suelen ser universidades y en este caso es la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. También vimos ayer que el Internet tiene muchos servicios y hoy día la gama es inmensa, pasando desde la revolución industrial y toda la mecanización de la información, luego con la imprenta, hasta llegar al concepto moderno que hoy se conoce como nube. La nube son servidores distribuidos por regiones diversos donde se almacena toda la información disponible, otra información local. En una época, el problema local de espacio era importante porque usted tenía que tener espacio suficiente para grabar la información. Hoy día, cada aplicación, cada compañía, cada empresa brinda servicio cloud. Entonces ahí donde te graba. El mejor ejemplo es el que te pongo yo como ejemplo típico, es el de WhatsApp, que usted tiene aquí unas configuraciones X, todo se va guardando, se lo configura de manera automática en el cloud, puede perder el chip, puede perder el celular, te puede hacer su instalación, le pone su número de teléfono y vuelve y carga de nuevo. Eso es, cloud no ha salvado la vida en ese sentido. Otro servicio importante que mencionamos ayer es de todos los servicios que tiene el Internet, la transferencia de archivos, que ya mencioné que es el que se guarda en el cloud, y el otro servicio importante como base es el correo electrónico. Recordar también que el correo electrónico es la base para todas las aplicaciones que hoy manejamos. Nos piden correo hasta para crear un Internet Banking. Eso lo explicamos ayer muy claramente y creo que ahí no hay ningún problema. También vimos ayer el concepto de página web y hacíamos la distinción entre página web, buscador y navegador, o browser, como se dice en inglés.
Una página web no es más que un documento multimedia, decíamos también, que contiene texto, imagen, video, movimiento y la combinación de ellos, lo que se llama multimedia. Cuando hablamos de búsqueda en Internet, pues mencionamos los browsers o los navegadores, hablábamos de todos ellos y también decíamos que por cuestión de mercado y el avance y desarrollo de Google, Chrome ocupa en esta región por lo menos lugares preponderantes y ya es parte de nuestro quehacer. Mencionamos que otros browsers importantes como Mozilla Firefox también son muy utilizados de manera particular en los sistemas operativos Linux y también para la gente de Apple, Opera funciona mucho. Aún así hay más operadores, buscadores o browsers, navegadores o browsers, perdón, que son utilizados por los usuarios y lo que estamos destacando era lo que son más utilizados, pero que hay muchos de ellos en el mercado. Hicimos una pregunta y creo que algunos fallaron acá, pero había que distinguir entre lo que era un buscador y lo que era un browser. Cuando hablamos de motores de búsqueda, que ese quizá nos falta a destacar un poco, los motores de búsqueda son las aplicaciones o programas que utilizamos para buscar información en Internet. Y quizá el mejor ejemplo es que se muestra en pantalla. Cómo no recordar nosotros, yo en mi particular, un Alta Vista, era mi buscador por excelencia hace unos años. Yahoo después ocupó los lugares preponderantes. No usé mucho Excite, pero existía, era de Microsoft. Ese navegador que ven ahí, perdón que lo mencione acá, es que está puesto, que se llama Netscape. Ese es un navegador que yo usaba también en esos tiempos, pero ya dejó de tener esa vigencia en nuestro mercado, porque es otro navegador también. Y esto que ven en pantalla son otros buscadores que se utilizan, pero el gran buscador que ha ganado, digamos, todos los premios en los últimos años eh, es Google. Por eso está en principio arriba, en primer lugar. Eh, reconocer en Google como el monstruo, el gran emporio de la información que algunos han cuestionado, que solo bajo una sola empresa esté tanto dominio, tanta información, y eso podía causar algún problema en el futuro. Eso señalan algunos entendidos. Pero yo quería mostrar también que hay otros buscadores en la parte de Asia, como Baidu. Baidu es otro metabuscador chino, desarrollado por ellos mismos. Recuerden que esta parte oriental del Internet es muy controlado y se le conoce como el Google chino, o sea que tiene de alguna manera pues diferentes buscadores dependiendo de la parte del mundo que usted se encuentre, y de este lado, claro, está uno grande, que es Google. Tan grande que las últimas estadísticas lo sitúan entre 67 y 70% de los usuarios que navegan en Internet lo hacen a través de Google. Eso debe darle a ustedes una idea de cómo anda el nivel de uso de Google en el mundo. Google tiene quizá no tiene uno de los mejores algoritmos de búsqueda que vamos a explicar ahora con esta parte que quedó pendiente ayer, que son las técnicas de búsqueda. Una buena técnica de búsqueda implica dominar ese concepto que se conoce como operadores booleanos. Nosotros en particular nos vamos a fijar en los operadores booleanos básicos como son AND, OR y NOT, y algunos comodines que van a salir en el examen, que solo vamos a mencionar. ¿Qué decir de los operadores? Bueno, los operadores lógicos, como también se le conoce, AND, OR, AND, NOT, vienen de alguna manera ya integrados en Google, especialmente AND, que ya viene predeterminado en Google. Pongo este ejemplo. Cuando usted busca, por ejemplo, en el buscador de Google, digamos, República Dominicana,
Él no busca exactamente a República Dominicana, sino que busca a República and Dominicana, solo que usted no escribe eso porque viene de manera implícita. Vamos a hacer ahora una pequeña orientaciones básicas sobre esos tres operadores. Explicar este concepto de operadores, en este caso AND, como se muestra en pantalla. ¿Qué significa AND? AND es un conector lógico. En español sería I, pero muchos buscadores utilizan también unos equivalentes, como conozco un software que usa este equivalente y usa la palabra, el símbolo asterisco, pero no, el término adecuado, el que se usa en los grandes metabuscadores es AND. ¿Qué es AND? AND, como le acabo de decir, es un conector lógico que une o relaciona un término con otro. Eso me da a entender a mí, en principio, que en un buscador potente como Google, mientras más palabras claves ingresamos, más exacta será nuestra búsqueda. Es decir, si yo al colocar República Dominicana pusiera bancos, pero también sigue siendo genérico y le pongo Banco Central, entonces va a tener Banco and Central and República and Dominicana. Eso significa que su búsqueda, entre más palabras clave tiene, como dije, entonces su búsqueda será mucho más específica. Ese es el concepto que ven aquí en pantalla de AND, y por eso en la parte sombreada es la del centro, porque su función como tal es, digamos, limitar la búsqueda, es hacer la búsqueda más específica. Como dice ahí, este concepto localiza registros que contengan todos los términos de una misma búsqueda. Si pensamos en un catálogo en línea de una biblioteca, por ejemplo, vamos a aplicar eso más detallado en la unidad 5, y usted coloca en el buscador de esa biblioteca o de ese catálogo y utiliza varias palabras clave, significa que cuando usted utiliza una o dos, tres palabras clave, esas 3 o 4 palabras clave que usted pudiera utilizar tienen que cumplirse o encontrarse específicamente en un registro. Es bueno que usted, cuando esté leyendo esa literatura, tenga eso claro. Un perdón, era que estaba usando el celular y tuve que responderlo ahí para que no, pero eso no lo grabé, eso entonces no lo escucharon, así que no hay ningún problema con ello. Reitero, que quede claro, porque son preguntas de exámenes, ¿cuál es la función del operador AND? Reducir la búsqueda. ¿Eh? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque entre más palabras claves utilizo, la búsqueda es más precisa. Al ser más precisa, pues el buscador devolverá con informaciones relacionadas con lo que usted está buscando, pero de manera más restringida, ya por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso está bien explicadito creo que en la literatura enviada. Puedo mostrar esta que subrayé. La mayoría de los motores de búsqueda pueden utilizar operadores booleanos, AND o NOT. Estos se utilizan para diseñar estrategias de búsqueda sencilla, seleccionando o escribiendo palabras o combinación de ellas. ¿Ok? Sigan leyendo, y ahí está toda la literatura. Lo que trato ahora es de explicar cómo funciona cada uno en un buscador, y lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Lo contrario tenemos aquí en el operador OR en español es O. Como ustedes pueden ver, va a buscar un término u otro término. Es decir, uno o el otro, o cuando se cumplan ambos. Por eso usted ve que el sombreado es completo. Es que, ¿qué hace este buscador? Amplía, os digo, ¿cuál es la función de este operador? Amplía la búsqueda. Y tiene sentido cuando usted aplica también, como digo yo, en términos presenciales a los muchachos, tiene sentido cuando usted aplica el sentido de la gramática. Porque si usted me pide a mí, hágame esta tarea, ¿la puede hacer Pablo o la puede hacer Brito? Bueno, cualquiera de los dos, o los dos, juntos. O sea, ese es ese concepto que hay, y contrario a amplía la búsqueda. Y otro término que se suele usar mucho en medicina es el operador NOT. Y a veces uno se pregunta por qué NOT en medicina es importante. Y me parece que sí, porque cuando estábamos delimitando el tema en la unidad anterior,
vimos que cuando usted habla, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, es un tema ambiguo y amplio, porque yo no sé a cuál de las patologías usted hace referencia. Cuando dice enfermedades cardiovasculares o enfermedades del sistema nervioso o en sentido general, no especifica, pero con el operador ANT, si usted pusiera una búsqueda de este tipo, pudiera ayudar a especificar lo que está buscando. Por ejemplo, digamos que usted busca enfermedades psiquiátricas, pero usted quiere negar una. Entonces la búsqueda sería enfermedades psiquiátricas menos esquizofrenia, de modo que va a estudiar todas las otras y esa no le interesa. Eso vamos a plasmarlo en el buscador de Google para que vea cómo funciona, y en medicina suele hacerse eso. En muchas ocasiones usted quiere trabajar X patologías en nombre genérico, pero una o dos o X no les interesa. En términos comerciales no se usa mucho para negar y, y digamos, refinar la búsqueda cuando viene con algunos ruidos. Por ejemplo, si yo hago una búsqueda de X tema sobre historia o sobre economía y quiero que un tipo de fuente no aparezca, entonces yo también la puedo negar. Esas son de las prácticas que vamos a hacer en la unidad, en esta unidad, y la estoy mencionando para que se vea entonces que o se entienda de esta manera. AND reduce la búsqueda porque entre más términos coloco, los cuales deben aparecer en un mismo registro o en una misma página web, entonces la búsqueda se reduce. O por el contrario, como se amplía y no niega una parte. Ese sería más o menos como un resumen de estos tres operadores. Y nosotros también vamos a ver, pero lo voy a dejar para su estudio, algunos comodines como el paréntesis y el signo de peso. Esto sustituye algunas cuestiones, todos estos parámetros saldrán en el examen final y para el examen de la unidad del primer parcial pondremos algunos ejemplos de cómo se evalúan los operadores en la parte teórica. En la parte práctica será la práctica que va a entregar y en la teórica pondré 3 o 4 preguntas relacionadas con este tema. Así que les recomiendo que repasen bien la literatura en este sentido. También creo que debemos mencionar que el NOT permite encontrar elementos que contienen un término y no el otro. Así que eso está bien clarito en la literatura y excluye el segundo elemento, como se ve en pantalla. Así que yo quiero que ustedes repasen bien claro cada uno de ellos. Voy a repetir como a modo de resumen. El operador AND reduce la búsqueda al hacer un resultado mucho más efectivo. El ejemplo que está aquí es dengue AND tratamiento, y recordar que este operador está por default, por defecto en Google. Viene implícito en Google, en el buscador sencillo de Google o básico. El recordar también que el operador OR se utiliza para mantener o ampliar la búsqueda, encontrar una formación que contenga uno u otro término o ambos a la vez. Y el NOT, como le decía, permite encontrar elementos que coinciden en un término y niegan el otro. De otra manera, se excluye el segundo. Nosotros vamos a trabajar, y aquí entramos ya en la tercera parte, con el buscador, con la búsqueda avanzada de Google, como se indica en la práctica. Déjenme mostrar esto en pantalla para que se vea mucho más fácil. Cuando yo estoy en Google, digamos, entro a Google, este es el Google normal de que usted conoce, aprenderá hoy o a partir de hoy que ya usted como investigador no va a utilizar este Google con sencillo o básico, como se muestra en pantalla, sino que usted va a preferir usar el Google avanzado. Esto porque, ¿por qué digo yo esto? Bueno, los fundamentos de la siguiente manera. Usted de que llega a la institución académica se va a pasar la vida haciendo reporte. Llega a la universidad, se pasa 4 años haciendo reporte. Se va a la residencia o maestría, 4 años un grupo y 8 años el otro grupo haciendo reporte. Terminado eso, trabaja por institución X y se pasa la vida haciendo reporte.
Eso se hace, eso es la medicina, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que menos vamos a tener en la vida y lo que vamos a disponer es de tiempo para poder navegar. Entonces necesitamos aprender a desarrollar estas estrategias para que el tiempo sea de nuestra parte, una, y segundo, ser precisos y hacer los reportes que queremos obteniendo la fuente que deseamos encontrar. Y para ello, entonces creo que Google Avanzado puede ayudarle en este sentido. Si usted entra a Google normal, como se puede apreciar, esta es la pantalla común. A mano derecha, en la parte inferior, usted puede notar que dice referencia. Si da clic acá y luego se despliega este menú, usted va a encontrar aquí lo que se Google Avanzado y se abre esta pantalla. También lo puede hacer haciendo búsqueda avanzada y también le va a salir en la primera línea. ¿Ok? Es lo mismo. Como pueden apreciar, voy a explicar los operadores booleanos de otra manera, ya mostrándoles Google. Implícitamente, en esta pantalla avanzada de Google, los operadores mencionados vienen de manera implícita. Y más abajo tenemos los filtros que vamos a explicar uno por uno. Aquí, en este recuadro que ustedes ven en pantalla, tenemos AND. En el segundo tenemos las comillas, no voy a escribir, pero no hay que escribir comillas, están ahí ya implícitas, pero para que se vea, en este estaría OR y este es NOT. ¿Qué significa eso? Que yo lo que necesito es aprender a elaborar estrategias de búsqueda con estos operadores con el concepto previo que ya hemos definido. Si yo tengo eso claro, entonces yo podría elaborar una estrategia eficiente y que devuelva los resultados que yo realmente necesito. Las palabras son claras ahí, todas estas palabras. Esta palabra o frase exacta, que eso no le explicamos, qué es lo que hacen las comillas. Las comillas lo que hacen es que devuelven la búsqueda de las palabras exactas, o de la frase que está entre comillas de manera exacta. Cuidadito aquí con la palabra, porque voy a enseñar aquí cómo en la práctica se cometen muchos errores cuando se confunden la función de las comillas. Yo aplico mucho aquí las reglas del español. Por ejemplo, si usted pone un monosílabo en frases exactas, no creo que tiene sentido porque Google va a devolver la misma cantidad de información que devolvería con esta palabra en AND. Piense siempre en frases exactas y en medicina, digamos, como se dice en biblioteca, de escritores o palabras claves que definan el término en salud que usted está buscando. Usted no creo que tenga sentido si yo busco solo la palabra hipertensión. ¿Por qué? Porque hipertensión es un término que puedo utilizar en AND. Ahora, en una frase exacta, si yo pongo hipertensión arterial, sí tiene sentido. Y así muchísimos ejemplos más. Vamos a mostrar también un poco más abajo los operadores, los filtros que ofrece esta búsqueda avanzada que también nos ayudan a refinar nuestra búsqueda. Vamos a hacer un ejemplo, digamos en AND, yo quiero ahora el tema mío, ¿cuál es? Mi tema es litiasis, recuérdense, litiasis renal. Bueno, yo podría hacer esta búsqueda genérica, que es lo que indica la práctica de mi tema. Ese es mi tema. Yo podría buscarlo así. ¿Qué hace Google? Va a buscar litiasis renal. No tengo que poner nada de eso, solamente con escribir litiasis renal bastaría. Ahí va a devolver, entre más palabras que le pondría, más específica fuera la búsqueda, pero ahí nomás solo hay dos. Digamos que yo coloco esta frase acá, porque sí tiene sentido, litiasis solo no, porque litiasis renal es una frase que tiene, así se define esta patología, entonces es un sinónimo aceptado también, y ahí tendría sentido. Va a buscar entre comillas esta frase. Ahora, ¿qué se pide en la práctica? Se pide en la práctica que yo coloque mi tema, que haga primero una búsqueda general utilizando la búsqueda avanzada de Google, y una búsqueda general. No es como hacen algunos o la interpretan que tienen que buscarla con OR, con AR y con NOT. No, yo recomiendo que haga solo una búsqueda general
y reporte los resultados. Yo voy a hacer esta práctica de la siguiente manera, igual que ustedes, y así sirve para la muestra de su investigación de su tema. Aquí coloqué mi tema, litiasis renal, procuro que esté bien escrito y procedo a hacer búsqueda. ¿Qué pasó acá? Bueno, el buscador me dice que de litiasis renal tenemos 401.000 resultados en 0 segundos. Con ese resultado yo copio y pego y resuelvo el punto 1 de la práctica. Si por alguna razón en el browser usted no logra ver esto, digamos que se oculta, usted vuelve a la herramienta y aparece. Para que esto aparezca, este dato en los celulares o en dispositivos móviles, usted tiene que ponerlo en modo escritorio, porque no se ve de otra manera. Ese es el punto 1 de la práctica. Pero yo, bueno, déjame abrir la práctica para ir explicándola quizá más brevemente. Práctica número 3. Esto es. ¿Qué dice la práctica? Utilizando la ventana de búsqueda avanzada de Google en la siguiente URL y el tema delimitado de la unidad 2, cada participante deberá realizar lo siguiente. Primero, realice una búsqueda avanzada en Google utilizando los criterios o términos de precisión de su tema, en la forma de palabra clave o sinónimo. En mi caso usé un sinónimo que es litiasis renal. Para esto sigue las indicaciones en la sección mostrar páginas que contengan or, are or not, etc. Observe y anote. Bueno, si yo fuera a hacer esta práctica, pues digamos que aquí voy a ver si tengo esto en Word para que mostrarle de manera más sencilla. A ver si está aquí. A ver si se está. No, no sé. Guía de la práctica. Guía práctica número 2, cafetería presencial. Aquí la tengo en español. Muchos hacen esta misma práctica, como le dije en las prácticas anteriores. Usted abre un documento en Word, procede a hacer la siguiente práctica, ahí tienes el encabezado, etc. El punto 1 dice observe y anote. Bueno, yo haría esto, utilizando, digamos, utilizando AND, litiasis renal, qué sé yo. Voy a hacer la búsqueda. Tantos resultados. Otros dejan el encabezado número 1 completo. Yo estoy borrando para que me pueda apreciarse en la pantalla y solo se vea una página. O debe hacerse una página, creo que cabe una sola página. Dando a litiasis renal, tanto. Eso yo anoté y observé. El punto 2 lo vamos a obviar. Olvídense del punto 2. Y este sería el 3. Hay que... Ojo con esto. El punto 3 dice, ahora proceda a restringir los resultados, vuelva a la opción de búsqueda avanzada y aplique los siguientes criterios 1 a 1. Bien, muy sencillo. Dejo ese comentario acá. Deme un segundito que la batería me la está solicitando la computadora. Deme un segundito, por favor. Ya estoy por aquí de nuevo. Le decía ahí que utilizando la búsqueda avanzada, aplique cada uno de sus atenciones. No se oye, profesor. Seguro. Pero estaba ahora mismo, se escuchaba. ¿Qué pasó ahora? Un momentito. Y ahora se escucha. Y ahora se escucha. Sí, ahora sí, pero un poco bajito. No. Deme un segundo.
Ahora sí. Entonces dice aquí que proceda. Se escucha un poco lejano, profesor, y disculpe. No, vamos a corregir el audio. Este micrófono como que tiene dificultades porque en momento sube bien y ahora hasta yo veo que suena poco ahí. Déjeme. Ahí sí se escucha. ¿No? Todavía no, todavía no. Se escucha medio lejano. No. Y ahí se escucha mejor. Ahí sí. Sí, ahí sí, profesor. Sí. Es que este audífono parece que cuando él le da la santa voluntad es que funciona. No, está bueno. Lo que pasa es que aquí el audio también tiene que ver con la conectividad que tengo acá. Disculpe, maestro, ¿usted va a subir la grabación a Facebook? Depende como que de la grabación. Ok, yo porque en verdad la necesito. Pues apague su micrófono y su audio, y su video para que continuemos. Pues le decía, explicándole la búsqueda avanzada de Google, que está todos los materiales. Estoy explicándole un poco para que se vea. Una vez que entro a la búsqueda avanzada de Google, procedo a hacer la búsqueda general, que es el punto 1, y coloco mi tema. Puede ser que yo, si tengo ciertas habilidades, también coloque algunas restricciones. Yo aquí puse simplemente un ejemplo de una búsqueda genérica utilizando solo el operador AND, pero las indicaciones son que usted puede utilizar AND or not. Digamos que yo use la comilla simple, dice la práctica que es opcional. Si yo pudiera hacer esto también, si ustedes recuerdan, mi tema era litiasis final, pero mi qué era frecuencia y mi docente y mi población eran docentes. Pero ¿qué pasa con docente? En este caso, que yo también recomiendo que cuando se habla del término or, se piense en los sinónimos, porque eso ayuda considerablemente. Usted tiene la palabra docente, pero también la palabra profesor es un sinónimo, pero también la palabra maestro. Entonces, ¿qué significa eso? Que también en pantalla, que Google me va a traer los documentos que hablen de la frecuencia de litiasis renal en docente, pero también la puede traer en maestro o en profesor. O sea, que usted lo que está haciendo es en la primera parte está usando AND, en la segunda comilla simple y en la tercera opción está utilizando los diferentes sinónimos para la población. Y como la podemos llamar de diferente manera, a usted le interesa cualquier documento que le hable de litiasis renal, o mejor dicho, de la frecuencia de litiasis renal en maestro, a usted le interesa. Pero un documento que también hable de frecuencia de litiasis final en profesores, a usted también le interesa. Pero un documento que hable de litiasis final o la frecuencia de litiasis renal en docente, a usted también le interesa. O sea que ojo con eso, con el operador OR a la hora de utilizarlo. Veamos este comportamiento, a ver, usando litiasis renal como tema y en el operador AND tuvimos resultados de 401.000 resultados. Veamos cómo se comporta ahora esta búsqueda con esta combinación. ¿Ustedes ven la diferencia? 7 resultados. Entonces hay que tener cuidado. Pero lo más importante que cuando ustedes reporten la práctica es que aquí sale exactamente lo que yo escribí. Yo no escribí ahí frecuencia docente o profesor o maestro, abro comillas, litiasis renal, cierro comillas. Yo no escribí eso. Simplemente elaboré una estrategia y como vienen implícitos los operadores, ya Google se encargó de todo eso. Volvamos a nuestro inicio para poder hacer la búsqueda genérica. Yo pude también hacer esto, colocarla en comillas simples. Verifico cómo se comporta mi buscador y veo que tiene 251.000. Ah, bueno, pero mira, empiezo a mirar esto y veo litiasis renal, litiasis renal, litiasis renal, litiasis renal, litiasis renal, litiasis renal, litiasis. O sea, en cada uno de los resultados, la palabra litiasis renal aparece en negrita. Miren aquí como aparece acá. Buscamos por aquí, se ve. Aprenda a mirar con ojo crítico esta parte.
en cada uno de ellos, porque eso es la función de las comillas doble. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedarnos como ejemplo con el primero, que es un poco más genérico para la búsqueda. 401,000. El punto 2, entonces yo observé y anoté esto, utilizando AND y hace renal. En AND me está indicando a mí que se encuentran 401,000. Ahora proceda a la búsqueda avanzada y aplique cada uno de los filtros o restricciones uno a la vez. Y tome nota del número de resultados encontrados. ¿Qué significa cada uno de los filtros? Si usted va a Google y vuelve, como dice ahí, a su búsqueda avanzada, se queda mi búsqueda anterior y aquí están los filtros debajo. ¿Cuáles me piden? Idioma, región, empiezo a mirar. Idioma. ¿Cuál es la importancia del idioma? Bueno, ¿qué se puede decir ahí básicamente? Google busca como en 100 idiomas diferentes al mismo tiempo. De modo que esos 401,000 están en diferentes idiomas. Pero sucede que yo no me hablo uno. ¿Para qué pierde tiempo buscarme en tantos idiomas? Usted pudiera, en este caso, especificar que la información que usted necesita es en español. Como es uno a la vez, entonces procedo a hacer la búsqueda. ¿Cuánto me da? Ahí ahora veo que no se visualizan los resultados y le dije ahorita, haga clic en herramienta. 320,000, me copio esto, porque dice observe y anote cada uno de los resultados. Entonces iría aquí yo a la práctica de idioma. Pero ¿cuál idioma? Si yo pego esto y no especifico cuál idioma, ¿cómo el docente me va a evaluar? ¿Cómo él sabe que yo busqué el idioma español? Entonces, si yo pongo español, pudiera yo tener una idea. Siempre aclaro esto porque es importante. Español, tanto. Ahora dice región. Bueno, vamos a ver la región. Entonces, vuelvo a mi búsqueda y tengo idioma y se quitó el idioma. Antes se quedaba, ahora hay una ventaja que cuando uno da para atrás en el browser buscador se quita y se queda solo la búsqueda general. Región, míralo acá, voy a región, todas las regiones del mundo, por países. Pero yo también recuerdo que cuando hablamos de región, una de las partes de la delimitación del tema era el lugar. Entonces yo pudiera aquí también ahora aprovechar y buscar el lugar donde voy a hacer mi investigación. Eso pudiera ayudar. No es que es exactamente así, pero funciona. República Dominicana. Déjame ver entonces de esta región, de este país, qué se ha publicado sobre litiasis renal. ¿Qué tanto se ha publicado? Bueno, vamos a ver, con toda búsqueda, desaparece de nuevo los resultados, doy clic. Pero mira, en la República Dominicana, en Internet, en diferentes servidores, utilizando Chrome como browser y Google avanzado como buscador, he encontrado que 550 resultados sobre este tema. Todavía no estoy especificando ni tipo de fuente, ni dónde viene, solamente estoy observando el comportamiento de mi búsqueda. Sombreo, digamos, de alguna manera. Voy a mi práctica, déjame cerrar esto que sea más sencillo. Voy a mi práctica, pongo aquí, me pasa lo mismo. ¿Qué región? República Dominicana. Bueno, pues entonces no tengo por qué saber qué región usted buscó si no le especifica. Aquí me está pidiendo ahora que yo busque la actualización último año. Vuelvo a mi búsqueda. Google de una vez veo que se quitó la región. Mira aquí, actualización último año. ¿Cuál? Último año. Mire, último año. ¿Qué me pide? Vuelvo otra vez, chequeo la búsqueda. Último año. Vuelvo a mi búsqueda. Último año. Perfecto. Procedo a buscar y miro el comportamiento. Pero mira, el último año tiene 22,800 resultados. Bueno, parece que es una patología que tiene bastante información reciente. Y porque mira, 28,800 documentos, información, artículos, páginas, que no sabemos ahora porque no estamos especificando ni aplicando ningún criterio de tipo de fuente, por lo menos me dice que 22,800 resultados sobre este tema se encuentran. Ahora, ¿qué me pide? Me pide que los términos aparezcan en el título. ¿Y eso qué es? Vuelvo a mi búsqueda, veo que desaparece el último año, sitio dominio no es, términos que aparecen en, me busco aquí en la página, en el título, míralo aquí, entonces en el título de la página.
Entonces procedo a hacer mi búsqueda. ¿Cuánto encontré aquí? 3 resultados. Mucho ojo con esta parte. No necesariamente mi tema que yo he seleccionado tiene que aparecer en el título. Eso es lo que significa que en el título de esos 3 documentos existe la palabra litiasis renal. O traen como parte del título litiasis renal. Esto es importante y ojo con esto porque mucho le dará 0, porque no necesariamente su título de tema suyo tiene que estar en el título de algún artículo o página web que usted está buscando. Ahora me está pidiendo el tipo de archivo. Voy aquí en mi página de nuevo, vuelvo, como usted puede ver siempre la misma mecánica, observo se quitó, aparezca en el título, veo, tipos de archivo, importante. Vamos a explicar ahora qué son los tipos de archivos. Luego, cuando usted busca la información en internet, se sube en diferentes formatos. Uno de esos formatos famosos es el PDF, pero también se sube XML, KML, XLL, PowerPoint, Word, etc. El formato que el usuario decida subir la información. Te elige el formato que a usted mejor le parezca. Yo le recomiendo que busquen PDF porque eso se está convirtiendo o es ya un estándar de subir información a internet. La ventaja del PDF que cuando son artículos, revistas y ese tipo de fuentes que vamos a explicar en próximas clases, quizá el viernes, los tipos de fuentes de información, entonces nos daremos cuenta que PDF nos ayuda a localizar este tipo de fuentes, porque la noticia no se publica en PDF, las cosas así súper, digamos, de comunicación, de noticias y eso no se trabajan normalmente en PDF. Sin embargo, la documentación oficial, los artículos de revista, libros, la gente suele subirlo en PDF porque con eso minimiza el tamaño y el peso del archivo y es mucho más fácil subirla, además de que se ahorra espacio. Procedo a hacer la búsqueda y veo que se comporta. A ver cómo se comporta. Mira, y aquí aparecieron 53.000. Ve cómo cosa va cambiando. Vuelvo a mi práctica y como no sé el tipo de archivo, le pongo PDF porque el docente debe saber qué tipo de archivo usted seleccionó para esa búsqueda. Aquí dice derecho de autor que permita usar, compartir o modificar libremente. Esto no está bien claro en esta búsqueda de Google, pero yo verifico a ver qué significa eso. Derecho de uso. Página cuyo autor no requiera licencia, página para usar y compartir libremente. Se parece usar o compartir. Página para compartir libremente con tus autores. Puede usar, compartir o modificar. Y aquí dice compartir, modificar, aún con fines comerciales. Nosotros nos vamos a quedar con la antepenúltima. Aunque no dice libremente, lo que podemos hacer en la práctica es quitarle la palabra libremente. Veo esa práctica ahí que tiene ese fallo. Entonces, puedo usar, compartir o modificar. Le quitamos libremente porque veo que es la opción más preferida. Yo les recomiendo que vamos a utilizar la antepenúltima, usar, compartir o modificar. Le doy acá y compruebo o observo el comportamiento. Hay que entender lo que significa eso de compartir y modificar libremente. Yo lo utilizo mucho cuando quiero hacer mis presentaciones en PowerPoint y ¿por qué? Porque lo que yo encuentro, imágenes que yo puedo o que yo encuentro con con este filtro, la puedo utilizar, la puedo compartir libremente. Esto es muy importante que ustedes cuando estén trabajando los derechos de autor, porque mucha gente lo que hace copy-paste, copia y a veces no sabe si la imagen o es disponible en Google, usted la puede utilizar. Bueno, si usted hizo la búsqueda y aplicó este filtro que dice modificar y compartir libremente, entonces cualquier imagen que yo encuentre en este sentido la puedo utilizar y compartir libremente, por lo menos con fines académicos. Entonces nadie me podría a mí decir que yo no puedo usar esa imagen a mi manera y hacer las modificaciones que yo quiera. Con esa parte se trabaja mucho el derecho o propiedad intelectual, como ustedes han oído mencionar en algún momento. Si se fijan, el punto 3 ya yo lo elaboré de esta manera y queda claro que en español encontré 320, que en RD hay 550, que el último año 22.000, que en el título hay 3, que en PDF, que en este formato hay 53.000 y que cuando es libremente hay 4.300. Si usted observa este comportamiento,
Usted observa este comportamiento. ¿Qué le indica? Que mi búsqueda general, que es esta, cuando aplico los filtros, tiene este comportamiento. En la búsqueda general tengo unos 400,000 resultados, pero cuando aplico los filtros a esa búsqueda, miren su comportamiento. Esto es para que usted vaya mirando la importancia que tienen cada uno de los filtros y los operadores booleanos que pudiera utilizar. Ahí está, ahora sí está bien escrito. Bien. Este sería el punto 4, para que quite esto de los numeritos, porque hay que saber trabajar la numeración automática de Office, o de Word en este caso. Y luego dice, después de revisar los resultados cada uno de su búsqueda donde aplicó las restricciones uno a la vez, es este anterior, proceda ahora a combinar dos o más operadores o filtros hasta reducir el número de resultados y obtener al menos 2 páginas web que contengan los documentos cuyo contenido satisfaga sus necesidades de información. Ojo, y leo de nuevo. Luego de revisar los resultados de cada una de estas búsquedas, donde aplicó las restricciones uno a la vez, proceda a combinarlas 2 o más hasta reducir el número de resultados y obtener por lo menos 2 páginas. Significa eso más o menos que tenemos que tener 20 resultados, porque cada página tiene unos 10 resultados. Si son al menos 2 páginas, 20 documentos que contengan o que nos sirvan de base para plantear el problema que tenemos en la delimitación del tema anterior. O que nos sirvan de base para satisfacer nuestras necesidades de información que tenemos sobre ese tema o sobre esa patología. Bien, vamos a ver cómo haría yo una combinación que cumpla con esos requisitos y también obtener los documentos que yo realmente necesito. Si hago esto, digamos que coloqué, déjeme ver si la palabra está, no está bien escrita aquí. Litiasis renal, verifico, ¿verdad? Hago mi búsqueda, 400,000. Yo pudiera hacer esta combinación. Coloco mi tema. Eso, cuidado con lo que voy a hacer ahora. No es que ustedes van a hacer eso. Va a depender del tema, del qué y de su población, básicamente. Porque lo que hacen mucho es que hacen exactamente la prueba que puede ser un laboratorio y eso no se hace. Vamos a explicarla lentamente. Mi caso es frecuencia, como dije ahorita, ese es mi qué, lo cual ese qué de ENCIA no aparecerá en ninguno de ustedes. Pudiera yo también hacer otra combinación posible. Aquí esta es mi población. Digamos que yo miro cómo se comporta. Aquí tengo 22,700. Frecuencia, docentes o profesores, o profesores, o maestro y litiasis renal. Empiezo a mirar mi documentación, a una revisión. Bueno, ahí tengo una revista, aquí tengo otra 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 revista. Mira, es una búsqueda que aunque amplia, en sentido de cantidad, pero mira, devuelve resultados importantes. Y analiza eso sobre su tema. Por ejemplo, si usted coge esta revista médica, que el proveedor es el Selvier es un proveedor de recursos de este tipo. Pero mira qué interesante. Digamos que yo busco otro como este. Mira este sitio. Mira la región que estoy explicarle. Recuérdense lo que hablamos ayer del dominio, la parte genérica y la parte geográfica. Estos eran los tips que yo le decía, que cuando usted domina esto, en Google usted puede apreciar en la parte verde y podrá saber si el documento
es aceptable o cumple con los criterios básicos de que plantea Figueroa. Bueno, ahí yo tengo, me gusta, interesante. Entonces me dice a mí que yo debo tener por lo menos 20, 2 páginas, ahí tengo una. Entonces, como son 2 páginas, pueden ser aquí la página 1 de Google, me voy a la página 2 y reviso también artículo original de un journal, veo que otro journal o revista, miro esto es un abstract de la base de datos de Cielo, que parte de la unidad 5 de la base de datos que tiene la Biblioteca Virtual en Salud, interesante. Bien, eso podría ser interesante para mí y resolver mi necesidad de información que necesito sobre este tema. Mira, esto es Google, un libro de Google en la página 272. 71 están los resultados de ese estudio. Pero mira, esto podría ser interesante. Tanto la página 1 como la página 2 tienen documentos que satisfacen necesidad de información. Como pueden ver aquí también se coloca la búsqueda que yo hice. Y cuando leo las instrucciones, me dice aquí que observe, para esto está seguro que proceda y lea los resultados. Ya yo hice que arroja la búsqueda. Vamos a suponer que ya yo determino que estoy de acuerdo, que es la búsqueda que satisface mi necesidad de información sobre el diálisis renal. Dice el siguiente punto, que es el 5, en este caso, perdónenlo del 2. El 5, haga un impreso en XPS, dice ahí. Os voy a mostrar lo que es un impreso en XPS. También lo pueden hacer en PDF. Voy a explicarle más despacio esto. Entonces, ¿qué hago yo? XPS. ¿Y dónde está XPS? ¿Cómo se graba eso? Bueno, miren, si usted usa Chrome, aquí, como puede ver, en esta parte, los 3 puntitos son las herramientas de Chrome. Te hace clic aquí y da en imprimir, por ejemplo, como tengo yo, y en esta parte aquí sale, depende de las aplicaciones que usted tenga instaladas. Mira cómo sale para imprimir exactamente lo que yo he buscado. Si doy aquí en Change o cambiar, tengo aquí PDF, tengo XPS, ¿lo ven acá? Si yo pongo aquí, sale XPS y ya, es igual. Me da igual que lo hagan en XPS o PDF. Es lo mismo. Recomiendo PDF por muchas razones. Aunque la práctica diga XPS, no hay ningún problema, pero si usted hace su práctica y luego la va a imprimir a un centro y el centro no tiene instalado XPS, pues no va a poder imprimirla. Y PDF suele ser un estándar que la mayoría de las PC locales, servidores, etcétera, tienen esta aplicación en su computadora ya instalada. Y le podría ser más sencillo. Repito de nuevo, para los que no captaron bien, cuando usted realiza su búsqueda y determina que esta es la búsqueda que va a hacer, entonces procede, digamos, a cumplir con el punto 5, que es guardar en XPS. Y guardar en XPS significa darle clic acá y hacer clic en imprimir o print. Y dependiendo del formato que vayas a utilizar, PDF o XPS, lo vas en PDF, procedería a imprimir, y cuando le da a imprimir, lo que le sale es guardar. Entonces yo puedo decir práctica 3, por ejemplo, práctica 3, página 1, porque son 2 páginas. Si yo hago ese print, lo que está haciendo como no se vale en print screen, debe ser guardado en XPS para que no se modifique la búsqueda. Ahí tengo la página 1. Si quisiera hacer la página 2, tendría que colocarme en la página 2. Ahora estoy en la página 2, como se aprecia aquí. Y entonces hacer el mismo procedimiento de darle clic en herramienta, luego imprimir, elegir el formato, imprimir, y entonces poner en criterio, como que puse práctica 3 página 1, ahora le pongo práctica 3 página 2. ¿Qué significa? Estoy generando 2 archivos y cuando voy a imprimir, si me voy a descargar, ¿qué tengo? Vamos a mirar lo que tengo. ¿Dónde fue que se guardó? Se guardó entonces en descargar, descarga. Veamos a ver. Aquí está.
en downloads o que se cargó, o puede guardarse en documento. Yo puedo previamente, yo no lo seleccioné, pero usted puede previamente definir el lugar donde se va a guardar. Entonces, si usted abre la página 1 de lo que usted mandó a guardar, ustedes ven que le salían 2 páginas acá, como puede ver en pantalla. Lo que uno hace cuando va a imprimir un centro de documentación es que manda a imprimir solo la página 1 de este documento, porque tiene 2 páginas, pueden apreciar. Ahí se ahorra 20 pesos. O 15 creo que cobran, porque es a color que hay que imprimirlo. A color va la impresión de esta hoja. A color va la impresión de esta hoja, para que después no me estén preguntando que sea a color o blanco y negro. A color, para que pueda apreciarse los enlaces. Imprime, digamos, como le dije, la página 1 y luego voy a abro el documento número 2 o la página número 2 y como también genera 2 páginas más, porque eso es la impresión de Google o del browser, entonces imprimo también la página 1 y ahí tengo 2 páginas, que es lo que se indica en la práctica. Al menos 2 páginas. ¿Ok? Voy a poner que tengo Word. Al menos 2 páginas. Bien. Ahí hemos ya terminado prácticamente todo lo que se indica en términos generales de la práctica número 3. Vamos a resumir. ¿Qué dice entonces este apartado que está por aquí? Que ese sería el punto número 6. El punto número 6 es el resumen de todo lo que hemos hecho. Dice aquí, la práctica creo que es bien explícita. Por último, prepare un documento en formato de Microsoft Word. Yo le añado o cualquier procesador de texto que usted utilice para presentar los resultados de su trabajo al docente. Debe incluir sin ser exhaustivo. ¿Ok? ¿Qué dice acá? A. Inicie un documento en Microsoft Word. Ya yo lo tengo. Lo inicié con formato, presentación, etcétera. Las instrucciones, punto 1. B. Titule la actividad de aprendizaje de acuerdo a su delimitación del tema, utilizando los 3 primeros pasos discutidos en clase. Soy yo que añadí eso. Tema, aspecto o qué del tema que desea investigar y población. Como si recuerdo el mío sería así. Titule la práctica. Entonces, como yo tengo acá esto, digamos que yo quito esto, porque ya se sabe las instrucciones. Yo me simplifico la vida. Titule la actividad de acuerdo a los 3 primeros pasos de su tema de investigación. Y el mío era frecuencia de litiasis renal en docentes. Pudiera yo también frecuencia de no utilizar esta mayúscula, pero como es un título, me gusta así. Lo dejaría así, dice titule. Ah, pero espérate, si este es mi título, yo lo voy a poner un poco más grande y también le voy a dar su colorcito. Esto le quito su color, lo pongo normal. Estoy haciendo ya mi práctica de para entrega. ¿Verdad? Quito esto. Ahí tengo mi punto. Ahí está titulada. Claro, si yo soy más hábil, por aquí pongo nombre, matrícula, en algún lado primero que nombre, matrícula y luego el título. Porque alguien que hay que calificar, ¿verdad? Eso te lo dominan ya, tan acostumbrado en las prácticas anteriores. Luego dice, ejemplo, frecuencia de cáncer de cervix en adolescentes, factores de riesgo del cáncer de mama, causas y consecuencias. Mira que aparece causa, aunque no me gustó como un qué en nuestras explicaciones de la práctica 2, pero aquí aparece como ejemplo. Incidencia del embarazo en adolescentes, etcétera. Bueno, déjame confirmar que el mío cumple con estos ejemplos. Y vengo frecuencia, por cierta frecuencia, litiasis renal en docente. Bien, vamos que en adultos, voy a cambiar esto por adultos ahora.
Recuérdate que todos estos son ejemplos. Ahí está. Mi qué, mi tema es el número 1. Ese es mi tema. El 2. Lo coloco en este orden para recordar la tabla o la slide que aplicamos en la unidad número 2. Este es mi qué. Y este sería el número 3, que es la población. Perfecto. No es que te van a poner los numeritos, yo estoy señalándolo para que se entienda. Cuando dice el aspecto que está aquí, que es utilizando los 3 primeros pasos discutidos en clase. Tema, aspecto, ¿verdad? Y población, que son los ejemplos. Perfecto. Luego dice aquí, señale el tema delimitado al finalizar esta actividad. Delimitado, ¿de dónde vamos a tomar esto? Lo vamos a tomar de la práctica número 2. El problema es que como yo no le he devuelto con las correcciones oportunas, quizá usted necesita esperar que yo le devuelva para poder hacer esta parte de manera definitiva. Pero vamos nosotros a hacer un ejemplo con la que tenemos aquí. Entonces me está diciendo que en la parte final yo haga mi tema delimitado de litiasis renal en docentes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante el semestre, dijimos, creo que fue 2017-20. Creo que ese fue un ejemplo que pusimos. Es un ejemplo, esto es un poco más largo el lugar, recuerde, pero aquí ya yo estoy tratando de explicar esa parte. ¿Y por qué la pongo al final? Veamos por qué va al final. La pongo un poco más grande, la pongo al centro, no tiene por qué tener negrita. No, la justifico. Bien. Porque al final, bueno, vamos a ver cómo dice la instrucción. Señala el tema delimitado al finalizar esta actividad. Entonces, aunque sea el punto C, me dice que es al final. Voy a continuar. Y dice aquí, voy a continuar. Perdón, está aquí. Para que se entienda mejor. Insertar el documento XPS producido en el punto 5. Es decir, lo que se hizo en el punto 5, que fue guardar la información que teníamos ahorita, y vamos a cambiar el término. Vamos a cambiar el término. Digamos, voy a borrar el punto 5. Voy a quitar todo esto para que me vaya quedando de la manera en que la voy a entregar. ¿Verdad? Aquí lo explicaba para que te distinguiera los pasos. Dando van, encontré ahí. El 3 es todo esto. Si yo pudiera también hacer esto. Por ejemplo, yo ahorro muchas líneas si la necesito de esta manera. Ojo, que depende del tipo de letra que usted utilice. Yo recomiendo Times Roman 12 o Arial 10, si necesita. Uno a la vez. Y si hago esto, ya todo el mundo sabe que lo que estamos trabajando es el punto 3. Digamos que yo quito también la negrita. Usted trabaja como usted lo entienda mejor.
El punto 4 era la combinación. Yo utilicé la combinación, la puedo buscar aquí. Si no la quiero escribir. Así soy más específico, digamos, el punto 4. Digamos, dice... este sería el encabezado que pondría aquí delante. Digamos, combinación de dos o más. De dos o más. Y lo que estoy copiando, como dice ahorita, quizá debía hacerlo de otra manera, pero lo que estoy copiando es mi combinación. Estoy elaborando ahora el punto 6. Y ya estoy señalando el I del 6, que es señala el tema delimitado al finalizar. Ya lo puse. Ahora estoy tratando de ver cómo hago insertar el documento XPS. Punto 5, las 2 páginas que ya hemos grabado. Entonces yo quiero que ustedes, en vez de insertar, lo anexen. Como le dije ahorita, como lo van a imprimir de manera separada, la página 1 de cada uno de estos archivos previamente guardada, entonces yo creo que es más fácil que usted cambie esto por anexar. Te lo anexa, es más fácil. Como es anexarlo, ya yo lo tengo previamente elaborado, lo quito y ahora dice elabore un resumen. Un resumen con su propia palabra que no pase de 250 palabras. Dice aquí, elabore un resumen en su propia palabra sobre la información que obtuvo como resultado de su búsqueda. Favor, párrafo no mayor de 250 palabras. Entonces, vamos a explicar eso en qué consiste. Significa eso que yo voy ahora a elaborar un resumen con mi propia palabra, a explicar por qué yo preferí o seleccioné esta estrategia de búsqueda de información que estoy mostrando en rojo. En mi caso, usted se da la suya. ¿Por qué digo esta? Porque esta es la combinación cuando usted ha hecho una búsqueda general y luego ha hecho una comparación de cada uno de los filtros y ha visto cómo se ha comportado su búsqueda general, y luego aquí en el número 4 procedió a combinar uno o más de los operadores y también anotó los resultados para que se vea por qué usted seleccionó esto. También podría ser. Y donde se indicaba que usted tenía que seleccionar una o dos, o al menos 2 páginas, ¿no? Cuando usted revisó las 2 páginas, que se dio cuenta de los resultados obtenidos, procedió a imprimirla según indicaba el punto 5 y la guardó aquí en un lugar como la página 1 y la página 2. Cuando llega a esta parte, entonces usted va a elaborar un resumen explicando por qué usted seleccionó esta combinación, esta estrategia de búsqueda, decir las razones por las cuales usted seleccionó esta búsqueda. Y es lo que se indica aquí con un párrafo de no más de 250 palabras. Seleccioné esta búsqueda, etcétera. Y yo creo que aquí está claro esto, ya resumido. Digamos que doy enter, elaboro mi párrafo, que el cual no puede ser más de 250 palabras, explicando las razones por las cuales seleccioné esta combinación y preferí esta búsqueda por los resultados obtenidos, y entonces justifico por qué yo me quedo con esta búsqueda. Así, en otras palabras, explicar las razones por las cuales seleccioné mi estrategia de búsqueda porque satisface necesidad de información. Bien. Y claro, aquí tiene el otro punto, el último, entregar al docente. Esta parte de entregar es como expliqué ayer, la voy a volver a explicar. Una vez que usted termina esta práctica, entonces ya la guarda, digamos que yo la voy a guardar, digamos que ahora es definitiva y le voy a llamar
práctica 3. ¿Verdad que sí? Práctica número 3. Bien, si esta es mi práctica número 3, entonces, ¿cómo se deja en la plataforma? Procedo a entrar a mi aula, ¿verdad? Como estudiante, déjenme mostrar en la pantalla como estudiante. Procedo a entrar a mi clase, voy a mi clase, observo que estoy en la unidad 3, si no, le doy clic en la unidad 3, busco donde se ordena la práctica, que esta es la guía, que ya tengo elaborada en Word y preparada y todo, y dice abierto. Dando clic en el enlace o en abierto, procedo a dejar la práctica. Dice sin completar. Entonces, como yo tengo un archivo elaborado en Word, procedo a agregar el archivo que he determinado entregar para esta clase. Selecciono, busco el archivo, creo que era en descargar. Voy a mirar aquí, download, donde fue que coloqué práctica 3. Voy a mirar de nuevo porque ahora no sé dónde colocar práctica 3, le puede pasar a cualquiera. Voy aquí, miro mi práctica, le doy archivo, guardar como, equipo, si tiene Office, si tiene Windows 10, y me percato que en verano 2015 en la carpeta unidad 3 es que está mi práctica 3. Cierro, no tengo nada que buscar ahí, procedo a volver al aula y a buscar el archivo, y ya yo sé que está en el escritorio, y que está en verano esto, y que está en la unidad 3, y que se llama práctica número 3. Y aquí está. Selecciono y dice aquí agregar más archivos. ¿Por qué no puedo agregar ese solo? Tengo que agregar los 3 archivos. Porque esta práctica que está aquí son las instrucciones de elaborar o lo que elaboré en la práctica 3, pero el punto 4, que no es más que la impresión del punto 5, lo tengo en otro lugar, que son estas dos prácticas que elaboré, página 1 y página 2. Entonces, ¿qué hago yo? Que le digo agregar más archivos. Y entonces procedo a buscar donde tengo guardada, que puede ser en el mismo lugar, la práctica página 1 y la subo en ese orden, y luego busco el siguiente y es página 2. Entonces, ¿qué tengo yo? Como tarea, el documento que explica todo lo que he hecho de la práctica 3 y los dos documentos que dijimos que iban a ser anexos, porque preferimos subirlo de esta manera que insertarlo en Word. Porque fíjense que es muy trabajoso que aquí en este espacio usted insertar ahora las 2 páginas en PDF. Es mejor, y creo que se lo estoy poniendo mucho más sencillo, que usted suba las 2 páginas en orden. Primero suba esta, que es las instrucciones de todo lo que hay que hacer, y yo como docente, pues entonces lo que hago es que miro las instrucciones y las 2 prácticas encontradas. Si usted quisiera subir esto, nomás tiene que darle cargar. Una vez que le da cargar, se le van a colocar en la página, se van a colocar aquí, y entonces procede a entregar. No quiero hacerlo porque entonces, bueno, vamos a hacerlo de manera definitiva o total. En los otros grupos de mañana sería volver a cargar. Voy a repetir que la práctica número 1 yo la guardé aquí, o el archivo número 1 lo guardé en la unidad 3 y se llamaba práctica 3. Procedo, agrego los siguientes archivos. Estos están guardados por otro lugar. Usted pudiera tenerlo en el mismo lugar. Yo puse aquí en download, subo el 1. Y luego voy a agregar y subo el número 2. Ahí tengo los 3 archivos. Procedo a cargar y se cargan los 3 archivos. Entonces ahora, aquí yo veo los 3 archivos. Me percato si quiero antes de entregarlo. Me percato de que es la práctica que tengo. Perfecto, este es el archivo. Miro el otro en línea. Perfecto, este es el archivo. Miro el otro. Perfecto, este es el archivo. Olviden lo que le dije ahorita de imprimir en los centros, porque ese es aquí que hay que dejarlo, no tienen que ver. Yo me voy a fijar en las 2 primeras páginas y no haré caso de esta página número 2, que es lo que tiene de basura. ¿Ok?
y procedo a entregar. Una vez entregada, me va a decir aquí completada y el profesor entonces ve la tarea como enviada. Ese es el procedimiento. Si usted en su dispositivo no tiene entonces, no tiene Office o cualquier proceso de texto, procede entonces a crearlo. Entonces la práctica la puede crear en mis documentos y la crea aquí, hace la que sería esta, hacerla aquí y además la anexa por acá como archivo. Yo recomiendo que se haga en un documento Word aparte por las modificaciones que tiene que estar haciendo a cada momento, pero si no tiene Office en su computador, pudiera usar este mismo. Entonces hace la práctica, el documento 1 o el archivo número 1 lo elabora aquí y anexa los dos siguientes y como quiera vamos a tener el mismo resultado. Yo pienso que de esta manera le explico para que no haya confusión en la entrega de la práctica 3. Reitero y repito como resumen. Elaborado el documento, se procede a agregar archivo. Una vez agregado el archivo, agrega las dos impresiones que ha hecho de la página 1 y de la página 2 de Google, que en su formato puede ser PDF o XPS, dependiendo del formato seleccionado, le da a subir y luego entregar. Entonces el docente miraría estas 3 prácticas como entregadas y lee al mismo usuario o al mismo estudiante, en este caso, las 3 prácticas correspondientes en ese orden. Me parece que con estos detalles, yo pienso que están en capacidad ya de elaborar la práctica número 3. El próximo miércoles nos vamos a encontrar resumiendo esta parte, porque digo el viernes, porque el miércoles y jueves precaré la parte teórica para ello. Y luego, como resumen de cierre de la unidad 3, estaríamos los dos grupos explicando cómo elaborar esta práctica y respondiendo las preguntas finales por si alguna duda falta. Y sobre todo, después que yo devuelvo la corrección de la práctica 2 para hacer este título y comprendiendo mejor el trabajo que estamos haciendo. En resumen sería que en primero miramos las TIC en sentido general, en la práctica 2 delimitamos el tema y en la práctica 3 estamos haciendo la búsqueda del tema delimitado para ver la información disponible con la que contamos para hacer la investigación que nos hemos propuesto. Ahora vamos a proceder a darle las palabras a ustedes, que por favor quiero que la hagan en orden. Veo que Jennifer ya tiene su mano ahí levantada para que procedamos a aclarar cualquier pregunta. Recuérdense que deben practicar, como hice yo, varias veces, pero sobre todo la combinación del punto número 4, que no es tan simple como lo hemos hecho acá, porque va a depender mucho del tema seleccionado y cómo usted ha ido trabajando. Que quiero que empecemos por ahí. Y nada, vamos a ver cuáles son las dudas que tenemos al respecto. Adelante. Empecemos con Jennifer. Profe, yo quiero saber cómo yo guardo un documento que yo voy a imprimir. O sea, por ejemplo, la página 1 y 2 que hay que imprimirla, cómo yo la guardo en la computadora para anexarla. Simplemente te voy a mostrar en pantalla como yo lo hice, como lo hicimos nosotros en la búsqueda. Como pudiste notar, voy a mover un poco, deme un segundo la pantalla. Fue en Google que lo hicimos. Esto no, voy a cerrar todo esto, ¿verdad que sí? Yo creo que no es necesario. Voy a abrir Google. Voy en búsqueda avanzada. Me parece que tenía por acá. Ah, está aquí. Vamos a usar este ejemplo. Aquí tengo Google. Ya yo tengo, como dice Jennifer, cómo grabo esto. Bueno, mira, yo ya determiné que yo reviso primero. Ya yo determiné que esta es la búsqueda sobre la cual va a ser el resumen. Esta es la estrategia, esta es la combinación con la que yo me identifico y además encuentro documentos que necesito. Entonces yo procedo a grabar la página 1 y explicaba que si utiliza Chrome, usted da clic acá en esta esquina, mira el mouse cómo se mueve, en los 3 puntitos de Chrome,
y procede a dar imprimir. Imprimir es guardar en un documento como PDF o XPS. La práctica indica, mírenlo en pantalla, la práctica indica XPS y yo le sugerí que podía ser en XPS o PDF. XPS es una aplicación, un plugin ahí de Windows, que normalmente viene entrada en Windows. Si usted le da Change aquí, cambiar, se da cuenta que Microsoft XPS o Document Writer, una opción. Me coloco acá y doy imprimir y coloco el nombre. Y yo le puse práctica 1, práctica 3, página 1. Usted le pone el nombre que usted considere, lo que tiene que tener lógica y sentido común a la hora de poner los nombres de los archivos. Ahí ya yo grabé la página 1, pero que Google dice aquí que tenemos 22.700 resultados y coloca 1.10 por página más o menos. Me coloco a abrir la página número 2. ¿Ves? Ya abrí la página número 2, aquí le indica página número 2 con el mismo resultado y procedo a hacer lo mismo. Doy clic en el otro puntito, luego imprimir y luego de imprimir elijo el formato. Digamos que ahora yo quiero el PDF. Cojo PDF, para eso a mí me sale en pantalla porque tengo PDF, XPS, todo instalado previamente y le doy Save. Al darle Save en PDF guardado, me va a pedir que le ponga un nombre y le pongo práctica 3 página 2, por ejemplo, y me cercioro de dónde yo estoy, donde yo estoy guardando eso, porque después lo voy a necesitar. Yo lo guardé en Download o documento del escritorio, donde usted lo considere. Recomiendo el escritorio porque es más fácil de localizar. Y le pongo un nombre que tenga sentido. Usted le pone página 1, página 2, lo que usted entienda. Y luego, a la hora de subirlo, tiene que buscarlo en el lugar en que lo ha guardado. Pienso que de esta manera que usted puede grabar en XPS o PDF la búsqueda seleccionada como estrategia final que va a resumir después con sus propias palabras. Voy ahora con... Déjame ver el orden, espérense, que a veces me pierde el orden. Un momentito. Voy ahora con Brenda, por favor. Brenda, adelante. Profe, Diga. en el punto número 4, cuando hay que hacer la combinación de uno o más. Exacto. En caso de mi tema, que es factores de riesgo en embarazo en adolescente, entonces el factor de riesgo, como viene siendo el que yo lo puedo poner en una combinación del tema y la población. Es que tiene que combinarlo uno más, y lo que usted combina es su tema. Yo pensé que tú me ibas a preguntar que se lo podía poner en comillas y te iba a decir que sí. Ajá, exacto. Que si lo puedo poner, por ejemplo, factores de riesgo. Vamos a ver la búsqueda avanzada. Vamos a ver la búsqueda avanzada, porque así es más sencillo. Si me pongo la búsqueda avanzada de 0, estoy dándole para atrás, ¿eh? Sí, en AN. Tú tendrías esto en 0, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Pero entonces, yo digo la parte procede a combinarla. ¿Qué sería? Bueno, factores de riesgo acá, posiblemente sea una. Okay. El tema aquí y la población acá. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes que ir mirando el comportamiento, si los resultados obtenidos son lo correcto. Son documentos. O sea, es posible que te dé ahí los resultados que tú no necesitas. Que, por ejemplo, si tú en ese resultado, en esa estrategia que te elaboraste, sale mucho periódico. ¿Es buena combinación? Te pregunto yo. Pero yo estaba poniendo factores de riesgo donde dice AN. Y... Puede ser también. Okay. Aquí, en AN. Y después, entre comillas, puse embarazo. Ahí voy. Voy a explicar y dije, claro, no tiene sentido que ¿es embarazo un monosílabo o una frase? Una frase. No, no una frase. ¿Qué es una frase para usted? Usted no vio español básico, la letra 02. ¿Cómo le digo yo? Ninguna frase está compuesta por un monosílabo. Es decir, un monosílabo es un monosílabo, es una sola palabra. Una frase normalmente son descriptores, la combinación de un sustantivo y un adjetivo, dos sustantivos. Tiene esta combinación, usted tiene que tener un poquito ahí más, un poquito más de español ahí, ¿no? Qué sé yo, porque es que frase es una frase.
que tiene sentido a la hora de usted pronunciarla. Aplique ahí la gramática, el sentido común del español. Sí, está bien, voy a aplicar Entonces, la si tú dices gramática. embarazo, ¿qué es eso? Sí, hermano, Los sí. animales también se embarazan, ¿y qué? No, decimos que se preñan, ¿verdad? Que sí, porque son, pero para el sentido nuestro, en el sentido de buscar información, recuerde que una frase no puede estar compuesta por un monosílabo, porque una frase está compuesta por un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un sustantivo y así. Se llaman palabras clave o descriptores. Por ejemplo, es que yo puse, usted nunca me vio a mí poner frecuencia solo ahí, porque no tiene sentido. Ahora, factores de riesgo sí es una frase. ¿Me está escuchando? Entendí. Ok, o sea, cuidado con la combinación, que usted la vio sencilla, como le dije en el ejemplo, pero depende del tema de que se va a hacer la estrategia. La mejor manera, yo pienso que es practicando varias veces. Déjame ver esta combinación y miro los resultados. Déjame ver esta combinación y miro los resultados. Déjame ver otra y miro los resultados. Ay, profe, pero ya he hecho como 20 veces combinación y no ha terminado. Pues tú vas bien, porque te estás entendiendo lo que estás haciendo. Lo que te estás dando cuenta es que la combinación que estás haciendo no responde a lo que tú esperas que te devuelva Google. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver para atrás y entender qué significa AND, qué significa comilla simple, qué significa OR, qué significa NOT. Cuando tú tienes eso claro, entonces, pero espérate, que yo estoy haciendo esto como no es. Lo que pasa es que recuérdate que cada uno de ellos, yo dije que aquí tenemos AND, ¿te recuerdan al principio? ¿Verdad que sí? Aquí están las comillas, Sí. aquí está OR y aquí está NOT. Entonces, dice la instrucción, proceda a combinar dos o más. El dos o más abierto. O sea, dos o más, lo que usted quiera. ¿Qué hice yo? Combiné 3 aquí y 2 filtros, acuérdense, hice yo. Y aún así llegó a 22,000. Era amplia quizá la búsqueda, pero resolvía para lo que yo quería. Lo que yo estaba buscando estaba ahí. Pero otro elemento que me dice a mí que la combinación no está muy buena es la cantidad de documentos encontrados. Hay otros que hacen todo lo contrario. Hacen una combinación tan restringida que lo que encuentran son 2 documentos. Y dice la instrucción, al menos 2 páginas. ¿Usted cree que está buena la combinación? Es como que tú mandaras de que, profesor, yo no voy a hacer la tarea porque no encontré documentos. ¿Eh? ¿De qué se trata? La investigación no es de no encontrar documentos, sino de buscar la fuente que usted necesita para hacer la investigación. Entonces, si así fuera muy fácil. Entonces, que aquí lo que le quiero decir es que tiene que tener al menos 2 páginas. Su combinación tiene que cumplir con estos requisitos. Y aparecen siempre, se hacen buenas estrategias. Acuérdense que estamos hablando de que Google produce al año, el Internet produce diario alrededor de 500, 600 millones de páginas web diario. No digo que a mí que en tema bien definido, un tema que sea como lo hemos planteado en la unidad 2, no va a aparecer en Google. Eso es prácticamente imposible. Bueno, Cristal, adelante Cristal ahora. Sí, profe. Sobre mi tema es la candidiasis. Entonces yo estoy pensando poner en la palabra o frases exactas infección. No, eso vale. ¿Infección es una frase o un monosílabo? Un monosílabo. Entonces la misma explicación que he dado para Brenda. Sí, pero ahí dice palabra o frase. Sí, pero recuérdese que aquí dice palabra o frase, tuviera cuidado con esto. Lo estoy tratando de explicar porque no tiene sentido. Okay. Mire, si usted pone candidiasis en frases exactas y la pone en lo mismo, vamos a probarlo. Porque también hay que usar el sentido común. Si yo pongo aquí, se fija si estoy escribiendo bien. Vas a poner un poco más grande para que se aprecie mejor. Se aprecia mejor ahí, ¿verdad? Sí. Candidiasis es el tema suyo. Sí, la candidiasis. Candidiasis. Así. Sí. Bien. Veamos cuántos resultados tengo ahí. 8.020.000 resultados. ¿Usted acaba hoy de estudiar todo eso? No, claro que no. Bueno, vamos a hacerla ahora de otra manera. Recuérdese, ¿por qué? Porque una sola palabra. No, mire que yo voy a hacer ahora. Voy a probar lo que está diciendo. La voy a poner en una frase exacta. Como la frase exacta busca exactamente lo que yo quiero, entonces significa que aquí pudiera reducirse la búsqueda, ¿sí o no? Ok. O veamos, sea, veamos. Porque no es obligatoriamente llenar Mire, todos los requisitos. 7.960.000, está casi en 8. Okay. Eso no tiene sentido, tiene que pensar en mi frase. Ahora mire los resultados.
¿Usted recomienda a un investigador estudioso que la fuente fundamental de su investigación del tema sea Wikipedia? No, no. Estamos buscando. Esa puede ser, porque es Medline, ¿verdad que sí? Sí. Y esto de que el ex, alimenta.com. ese no, pero el ex No, ese sí. no, pero ¿por qué no? ¿Qué es eso Por ahí? por el .com, que Por no el es... .com que explicamos, la versión electrónica, que es un tips para yo darme cuenta de lo que estoy buscando se ajusta. Sin El ex sí. embargo, pero El ex sí. sin embargo, mire cuando es Medline. Es de ¿Ve la gobierno. diferencia ahí que dijimos ahorita? Eso es lo que está en inglés. Sí. Veamos otros. Es el del ex, .es, también es bueno. Habría que ver ahí, sí. Pero mire este. Ese no. Este podría ser. El geo. Mira otro, sí, porque mira otro. Entonces, si usted pone a mirar, hay demasiado .com, hay mucho ruido en sus búsquedas. Entonces, no puede ser una búsqueda, entre comillas, otra vez, da el mismo resultado en comillas como en antes. Ajá. Entonces hay que Ojo. agregarle más cosas. Va a agregarle más cosas, porque no se dice así tampoco. Es que usted tiene un tema que ha delimitado. Dígame su tema, candidiarse. Dígame su qué. Es prevención y control. Pues si yo pongo aquí prevención, no es que eso va, digamos, creo que se escribe así, como no sé cuál es. Y control, sí. ¿Verdad que sí? Te lo busco en el DEC ya eso, ¿verdad? Tiene que buscar en el DEC todo eso. ¿Cuál es su población? Adultos. Adultos. Esa palabra adulto da igual ahí que en AN también. ¿Por qué? Porque es una sola palabra. Porque el OR asume que es uno o el otro, y ahí no hay uno. Pero dejámoslo, lo dejamos ahí y probamos. Adultos. Vamos a poner un poco más pequeño para que se pueda ver la cantidad. Mire la diferencia. Okay. De 8 millones a 500,000. Aún así está muy genérica. Sí, entonces, profesor, cuando usted dice que prevención y control no va, es porque hay que buscar los sinónimos de esas palabras, ¿verdad? Para buscar... No que no va, esto es un qué muy bueno, pero hay que tener cuidado si yo puedo prevenir esto. Y si es sí, entonces lo dejo ahí. Entonces vamos a ver cómo se comporta adulto acá. Sí, claro que se puede prevenir. Yo leí el tema. Exacto, que veamos cómo se comporta aquí igual. Esa búsqueda es muy genérica. Sí, todavía. Muy genérica. Pero vamos, yo le puedo poner entonces el idioma y la región. Te ve, ya usted me está hablando. Entonces vamos a volver al inicio. A candidiasis, ¿verdad que sí? Sí. Prevención y control. Usted me dijo adulto aquí, ¿verdad que sí? Adulto me dijo. Sí, sí. Y vamos aquí que yo pongo, mira, yo quiero esto nomás en español. Sí. Que yo apenas hablo eso y no muy bien. Lo demás es perder tiempo. Y le voy a poner PDF. Veamos la combinación. Mire ahí. Ajá, y bajo más. Y si mira, si tú me haces esa, yo creo que te voy a quemar como quiera, porque esa la hice yo. No, profesor, pero yo le iba a decir. ¿Tú crees que no, profesor? ¿Qué? Ahí viene tú con tu tigueraje ahí. ¿Qué pasó? Pero yo ¿viste? iba intentando. ¿Qué hice yo? Combiné 3 y 2, porque dice 2 o más. Entonces, ¿qué tengo ahí yo? Entre comillas, prevención y control, que sí es una frase, porque es un DEX. Eso no lo inventaste tú, eso es un DEX existente. Tengo mi población y tengo mi tema y tengo file type en español. File type significa el formato, ¿ok? File type. Entonces, cuando veo aquí, 67, déjame mirar. Revista. ¿Te ves todos los países ahí? Revista, base de datos, cielo. Revista. Dígame dónde están los ruidos ahí. Dígame los ruidos que hay ahí. No hay ruido. Veamos la página 2. Yo le pondría después República Dominicana y tal vez me... No, exacto, pero mire ahí. Ahí está bien. Pero yo pudiera hacer aquí, como usted acaba de decir, mira, dámelo en cualquier idioma. No voy a restringir el idioma, pero sí quiero la región. ¿Sí o no? Sí. Porque yo hablo varios idiomas. Yo lo dudo, pero... No lo dudo. Pero puedo poner el PDF igualito. Solo cambié uno. Miro también. Ahí tiro más. Sí, porque ahora cualquier idioma. Entonces, pero miro, avancemos, manual, y miro, y también, pero ahora me gustó, mucho TOEO aquí, mire, Gof de O, ¿te ves? Sí, ¿te está mirando ahí?
Sí. Eso tiene usted que aprender, o sea que esos conceptos que dijimos en la clase anterior, ayer, son básicos para nosotros poder andar rápido en la investigación. Vamos a suponer que tú te quedas con esta, donde tú tienes que explicar las razones por las cuales tú... Yo elegí esa estrategia. Sí, esa estrategia, porque tiene que corresponder a una necesidad. Recuerda que tú delimitaste el tema para poder buscarlo. Yo creo que ahora usted está comprendiendo por qué la importancia de delimitar un tema, porque es que es básico para usted saber lo que va a buscar. Sí. No, claro, Elemental. Mire, esto le va a servir a ustedes. Ya usted no puede utilizarme el Google convencional. ¿Por qué? Porque el Google convencional es para el usuario común. Y usted es un investigador. El médico es una persona que vive investigando permanentemente. Entonces usted no va a estar escribiendo candidiasis, comilla simple, hablo, control, o aquello, no, niégame tal. No, usted no escribe así. Usted usa su búsqueda avanzada, usted coloca la estrategia y dice, mira, la tarea que me pidió el profesor es que me hable sobre esto, esto y aquello. Y combino, listo. Lo demás es, como digo yo, monte y culebra. Está bien, gracias, profe. Cuidado con esta, ¿eh? Te voy a chequear muy bien cuando vea esta práctica ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se la hice yo quiero que tú inventiva. Yo quiero tu inventiva, yo quiero tu creatividad. Esa es una posibilidad. ¿Quién te deja a ti que la mesa? No, claro, yo voy a seguir intentando y voy a seguir. ¿De acuerdo? Sí, está pues bien. gracias, de todas maneras es una forma jovial de que no se me duerman los muchachos ahí que están escuchando. No, claro, y no se me aburran, pero que vean que va a depender de la combinación que usted haga. Okay. Vamos a darle la palabra ahora a Yaneiri, por favor. Yaneiri, ¿Aló? Te oigo. Ok. O sea, Una pregunta que no sea esa. Escuchado, o sea, según todo lo escuchado, porque a lo primero me hicieron un arroz con mango. Sí, pero ahora te quedó más claro, ¿verdad que sí? Sí, sí. Okay, de acuerdo a mi tema de investigación, yo voy a especificar las palabras claves, o sea, muchas en combinación, y de ahí es que yo voy a obtener los resultados. O sea, eso claro, es esa palabra clave, recuérdese que en la práctica número 2 pusimos palabras clave para aprender cómo se elaboran. Ahora sí. Entonces yo puedo hacer todas las combinaciones posibles y al final de elige acuerdo una. a lo que yo quiera obtener. Sí, exacto. Pero al final te queda con una, te va a quedar con la mejor, supongo. Sí, eso, de eso se trata. Claro. Pues gracias. Está bien. Yacili, por favor. Apaga tu micrófono. Gracias. Yacili, adelante. No se oye bien, Yacili. Yacili. No se oye bien, Yacili. Chequea tu micrófono, por favor. ¿Alguien más de Yacili? Levante la mano, por favor. ¿Y ahora? Se oye como entrecortado. Parece que desconecta tu audio si es una computadora y usa el audio de la laptop. Ahí se oye bien, me parece, Yacili. Ahora se me escucha. Todavía. Otra persona, por favor, en lo que Yacili resuelve su problema de comunicación. Otra persona que quiera hacer alguna pregunta. Estamos cerrando ya, nos quedan unos 3 minutos. Ya estoy cansado. Bien, parece que ya nadie, todo el mundo quedó más o menos claro. Hay que hacer el ejercicio y la práctica. Les recuerdo cómo dejarla en la plataforma, la cual vamos a dejar tentativamente hasta el domingo a medianoche. Ya expliqué cómo debe subirse, cómo debe dejarse. No olviden que son 3 archivos, lo cual deben dejar en el orden en como se indica la práctica. Primero las instrucciones de la práctica número 3, luego la página 1 de Google, luego la página 2, la cual debe ser grabada en PDF o XPS. Gracias por participar. Me parece que con la explicación anterior que dimos de la combinación o estrategia de búsqueda, aclaró bastante. Y Jennifer preguntó de cómo se graba. Eso es una buena aclaración también. Lo cual le voy a invitar a que participe en el próximo viernes del tercer encuentro como
parte de cierre. En un curso normal que no sea verano, damos detalles, explicamos todo punto por punto. Recuérdense que en verano todo es rápido. Aquí hay que entender esto al vuelo. Nos vemos el viernes a las 5. Estarán invitados a la sesión 5. Y ahí con ellos también vamos a hacer un cierre de este tipo, ya con cosas más puntuales, porque ya usted habrá elaborado su práctica número 3. Quizá le faltan algunos detallitos que pueden venir relacionados con las correcciones que yo haga de la práctica 2 antes del viernes. Haré lo posible para que para el viernes la mayoría ya tenga su corrección y cualquier cosa ahí lo aclararíamos. Nada, ha sido un placer, descansen. Adiós. Bye. Bye.